Desesperado, el millonario gastó una fortuna para salvar a su hija en coma, hasta que un joven de la calle se arrodilló en el pasillo del hospital y rezó por una chica que no conocía. Pero nadie esperaba que esa oración cambiaría 3 vidas para siempre. Si te gustó esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. El Hospital San Rafael nunca dormía. Incluso a las 3 de la madrugada, sus pasillos resonaban con el sonido de pasos apresurados, el constante pitido de los monitores y el murmullo de oraciones desesperadas. En ese laberinto de dolor y esperanza, 2 vidas completamente opuestas estaban a punto de encontrarse de una manera que lo cambiaría todo para siempre. Ricardo. Albuquerque observaba a su hija a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos y, por milésima vez esa semana, sintió el peso abrumador de su propia impotencia. A sus 45 años, había construido un imperio financiero que lo colocaba entre los hombres más ricos del país. Sus empresas movían miles de millones, sus inversiones hacían temblar a gobiernos, y su nombre se susurraba con reverencia en los círculos más exclusivos de la sociedad. Pero allí, en ese pasillo frío y aséptico, Ricardo Albuquerque no era más que un padre desesperado. Isabela, su única hija, yacía inmóvil desde hacía 3 meses. La chica de 16 años, que antes irradiaba vida y alegría, ahora estaba conectada a una red de tubos y cables, mantenida viva por máquinas que costaban más que una casa, pero que no lograban traerla de vuelta. El accidente automovilístico había sido brutal. El otro conductor, ebrio, se había pasado un semáforo en rojo a gran velocidad, transformando lo que debería haber sido una tarde normal de compras con amigas en una pesadilla que duraba meses. Ricardo había contratado a los mejores médicos del mundo. Había traído especialistas de Europa, Estados Unidos y Japón. Gastó fortunas en tratamientos experimentales, en equipos de última generación, en todo lo que el dinero pudiera comprar. Pero Isabela seguía allí, en coma profundo, y cada día que pasaba, la esperanza se volvía más tenue, más cruel. Señor Albuquerque. La voz suave de la jefa de enfermeras lo sacó de sus pensamientos. Debería ir a casa a descansar. Hace 3 días que no lo veo salir de aquí. Ricardo negó con la cabeza, sus ojos nunca dejando el pálido rostro de su hija. No puedo. ¿Qué tal si se despierta y yo no estoy aquí? ¿Qué tal si me busca? Su voz se quebró. Un sonido extraño viniendo de un hombre acostumbrado a liderar salas de juntas con puño de hierro. La enfermera, una mujer amable llamada Sor Concepción, le puso una mano compasiva en el hombro. En sus 40 años de profesión, había visto al dinero comprar muchas cosas, pero nunca había comprado un milagro. Señor Ricardo, la fe a veces es más poderosa que todos los recursos del mundo. Ha intentado rezar. Ricardo rió, un sonido amargo que resonó por el pasillo. Hermana, he donado millones a iglesias, he construido hospitales, he financiado orfanatos. Si Dios existe, me debe algunas, pero parece que mi cuenta está en números rojos. Fue en ese momento que un sonido diferente cortó el aire. Una voz joven, susurrando palabras que Ricardo no lograba entender por completo, pero que llevaban una intensidad que hizo que algo en su pecho se contrajera. Se dio la vuelta y vio al final del pasillo una figura que parecía no pertenecer a ese ambiente de tecnología y dinero. El joven no debía tener más de 16 años, la misma edad de Isabela. Su ropa estaba limpia pero visiblemente remendada. Los tenis gastados contaban historias de largas caminatas por calles duras. Su cabello oscuro estaba un poco largo y había una delgadez en su rostro que hablaba de comidas perdidas y noches difíciles. Pero eran sus ojos los que más llamaban la atención. 2 pozos de determinación y compasión que brillaban con una luz que Ricardo no veía desde hacía mucho tiempo. El chico estaba arrodillado en el frío suelo del hospital, con las manos entrelazadas, y susurraba una oración tan intensa, tan llena de fe, que parecía irradiar calor por el pasillo helado. Ricardo se acercó, más por curiosidad que por otra cosa, y logró escuchar algunas palabras. Por favor, señor, sé que no soy nadie importante, que mi voz es solo una más entre millones, pero esta chica, ella merece vivir. Sé que su padre está sufriendo mucho. Se le nota en la cara cada vez que pasa por aquí.
Yo no tengo nada que ofrecer. No tengo dinero ni poder, pero tengo fe. Usa mi fe, Señor. Si es necesario, tómala toda mi esperanza y dásela a ella. Es joven. Tiene toda una vida por delante. Ricardo se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo sabía ese chico sobre Isabela? ¿Y por qué estaba rezando por una completa desconocida? ¿Chico? Ricardo lo llamó suavemente, su voz más amable de lo que pretendía. El joven abrió los ojos y se levantó rápidamente, con las mejillas sonrojadas de vergüenza por haber sido sorprendido en un momento tan íntimo. Disculpe, señor, no quería molestar. Ya me voy. Espera. Ricardo extendió la mano. Estabas rezando por mi hija. No era una pregunta. El chico tragó saliva y asintió. Yo trabajo aquí de noche, señor. Hago la limpieza de los pasillos. Llevo documentos, esas cosas. Y todas las noches, cuando paso por la UCI, lo veo a usted allí mirando a través del cristal. Se le siente el dolor, ¿sabe? Dudó, como si buscara las palabras correctas. Y yo perdí a mi madre hace 2 años. Sé lo que es sentirse impotente viendo a alguien que amas sufrir. Ricardo sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que había enterrado bajo capas de dolor y rabia. ¿Cuál es tu nombre? David, señor. David Silva. David, repitió Ricardo y por primera vez en meses, algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. Dijiste que trabajas aquí. ¿Cuántos años tienes? Dice ahí, señor. Sé que soy joven, pero necesito trabajar. Cuido de mi hermana menor. David se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado. Ricardo estudió el rostro del chico. Había una honestidad allí, una pureza que no había visto en años en su mundo de negocios y traiciones. David, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué rezas por una chica que nunca has conocido? Por alguien que vive en un mundo completamente diferente al tuyo. David miró directamente a los ojos de Ricardo, y cuando habló, su voz tenía una convicción que hizo que el hombre más poderoso de la ciudad se sintiera pequeño. Porque el dolor es igual para todos, señor. No importa si vives en una mansión o debajo de un puente. Cuando alguien a quien amas está sufriendo, la desesperación es la misma. Y yo creo que a veces Dios usa a personas como yo que no tienen nada para mostrar que lo que realmente importa no se puede comprar. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Durante 3 meses, había intentado comprar un milagro. Había usado todo su poder e influencia para traer a Isabela de vuelta. Pero allí estaba un chico que no tenía nada más que fe, rezando con una convicción que movía montañas. David, dijo Ricardo con la voz ronca de emoción, ¿te gustaría conocer a mi hija? ¿Te gustaría rezar por ella más de cerca? El joven abrió los ojos de par en par, sorprendido por la oferta. ¿Puedo? Es decir, no sé si está permitido. Soy Ricardo Albuquerque, dijo el hombre y vio el reconocimiento brillar en los ojos del chico. En este hospital yo hago las reglas cuando se trata de mi hija. Caminaron juntos hacia la UCI, 2 mundos colisionando en el pasillo silencioso. Ricardo no tenía idea de que estaba a punto de comenzar un viaje que transformaría no solo su vida, sino la vida de todos a su alrededor. No sabía que la fe de ese chico de la calle sería la llave que abriría las puertas de un milagro que ningún dinero del mundo podría comprar. Cuando llegaron frente al cristal de la UCI, David observó a Isabela en silencio por un largo momento. La chica parecía una muñeca de porcelana, frágil e inmóvil, rodeada de máquinas que brillaban como centinelas electrónicos. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro del joven. «Es hermosa», susurró David. «Parece un ángel». Ricardo se sintió incapaz de hablar. Por primera vez en meses, no estaba solo en su vigilia. Por primera vez alguien más estaba allí, compartiendo su dolor y su esperanza. Y fue en ese momento, mientras 2 corazones rotos se unían en una oración silenciosa, que algo cambió en la habitación de la UCI. Algo tan sutil que los monitores no lo captaron, tan pequeño que los médicos no lo notaron. Pero estaba allí. Una chispa de vida que comenzaba a brillar con más fuerza en el cuerpo inmóvil de Isabela Albuquerque. El milagro había comenzado. El doctor Enrique Moreira había visto muchas cosas en sus 20 años como neurólogo, pero nunca había presenciado algo como lo que estaba sucediendo en la habitación 304 de la UCI. Cuando llegó para su ronda matutina,
Esperaba encontrar el mismo cuadro desolador de los últimos 3 meses. Isabela Albuquerque, en estado vegetativo profundo, su padre Ricardo, desmoronándose lentamente en la silla al lado de la cama, y los monitores mostrando los mismos signos vitales estables, pero sin esperanza. En cambio, encontró una escena que lo dejó completamente confundido. Ricardo no estaba solo. A su lado estaba un joven que el médico no reconocía, un chico de aproximadamente 16 años, con ropa sencilla pero limpia, que sostenía delicadamente la mano de Isabela mientras susurraba palabras que el doctor Enrique no lograba distinguir. Lo que más lo intrigaba era la expresión en el rostro de Ricardo. Por primera vez en meses, el magnate no parecía un hombre derrotado. Había algo diferente en sus ojos, una luz que el médico pensaba que se había apagado para siempre. Señor Albuquerque, el doctor Enrique se acercó, observando la escena con curiosidad profesional. ¿Cómo se siente hoy? Ricardo levantó la vista y el médico se sorprendió al ver lágrimas, no de desesperación, sino de algo que parecía esperanza. Doctor, quiero que conozca a David. Él ha estado rezando por Isabela. El doctor Enrique asintió educadamente al joven, quien inmediatamente soltó la mano de Isabela y se levantó, claramente intimidado por la presencia médica. Con permiso, doctor. No quería molestar. No está molestando, David, dijo el doctor Enrique amablemente, estudiando el rostro del chico. Había algo en esos ojos jóvenes que lo intrigaba, una madurez que no debería existir en alguien tan joven, como si la vida hubiera obligado a ese chico a crecer muy rápido. ¿Se conocen desde hace mucho tiempo? Nos conocimos anoche, respondió Ricardo. Su voz llevaba una emoción que hizo que el médico frunciera el ceño. Doctor, sé que puede sonar extraño, pero siento que algo ha cambiado. No sé cómo explicarlo, pero es como si el aire de la habitación fuera diferente. El doctor Enrique era un hombre de ciencia. Había dedicado su vida a estudiar el cerebro humano, a entender los misterios de la conciencia y del coma. No creía en milagros o intervenciones divinas, pero también había aprendido a lo largo de los años que la medicina no siempre tenía todas las respuestas, que había algo sobre la atmósfera de esa habitación que lo inquietaba, en el buen sentido. Señor Albuquerque, voy a examinar a Isabela ahora, si no le importa, dijo el médico, acercándose a la cama. Es parte de la rutina matutina. Mientras el doctor Enrique realizaba su examen, David se alejó respetuosamente hacia la esquina de la habitación, pero sus ojos nunca dejaron a Isabela. Ricardo observó cómo el chico la miraba, no con la curiosidad morbosa que muchos visitantes tenían, sino con una compasión genuina, como si realmente le importara el destino de esa chica que nunca había conocido. Fue durante el examen neurológico de rutina que algo extraordinario sucedió. El doctor Enrique estaba probando los reflejos de Isabela con una pequeña linterna, procedimiento que había realizado cientos de veces en los últimos meses, sin ninguna respuesta. Pero cuando la luz le dio en los ojos esta vez, algo cambió. Por una fracción de segundo, tan rápido que casi pensó que lo había imaginado, los párpados de Isabela temblaron. El médico se detuvo con el corazón acelerado. Señor Albuquerque, ¿vio eso? ¿Ver qué? Ricardo se levantó de la silla, la ansiedad evidente en su voz. El doctor Enrique repitió la prueba. Esta vez no hubo duda. Los párpados de Isabela respondieron ligeramente al estímulo luminoso. Era una respuesta mínima, casi imperceptible, pero estaba allí. Dios mío, susurró Ricardo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. ¿Está mejorando? Es una respuesta que no habíamos visto antes, admitió el doctor Enrique, su voz científica luchando contra la emoción que comenzaba a sentir. Pero necesitamos ser cautelosos. Puede ser solo un reflejo involuntario. Fue en ese momento que David se acercó de nuevo a la cama. Miró a Isabela con una intensidad que hizo que tanto Ricardo como el médico se callaran. Entonces, con una delicadeza infinita, el joven puso su mano sobre la frente de la chica y cerró los ojos. Isabela, susurró, su voz cargada de una fe inquebrantable. Sé que puedes oírme. Sé que estás luchando por volver. Tu padre te necesita. Te ama más que a nada en el mundo. Y yo
Yo prometí que rezaría por ti, y no voy a parar hasta que te despiertes. Lo que sucedió a continuación hizo que el doctor Enrique cuestionara todo en lo que creía sobre la medicina y la ciencia. Los monitores, que habían mantenido el mismo patrón monótono durante meses, comenzaron a mostrar cambios sutiles. La frecuencia cardíaca de Isabela aumentó ligeramente. Sus ondas cerebrales, antes planas y sin variación, comenzaron a mostrar pequeños picos de actividad. Y entonces, para asombro de todos en la habitación, ella suspiró. Un sonido bajo, casi inaudible, pero definitivamente una respuesta consciente. «Esto no es posible», murmuró el doctor Enrique, verificando y reverificando los monitores. «La actividad cerebral de ella está aumentando». Ricardo cayó de rodillas al lado de la cama, sosteniendo la mano libre de Isabela. «Hija mía, ¿me estás oyendo? Por favor, dame una señal, cualquier cosa». Por un momento que pareció eterno, no sucedió nada. Entonces, lentamente, casi imperceptiblemente, los dedos de Isabela se contrajeron ligeramente en la mano de su padre. El sonido que salió de la garganta de Ricardo no era humano. Era un grito primitivo de alegría, alivio y gratitud que resonó por los pasillos del hospital. El doctor Enrique, olvidando toda su compostura profesional, también estaba llorando abiertamente. «Necesito llamar a todo el equipo», dijo el médico, con la voz temblorosa. «Necesito hacer más exámenes, verificar. Esto es extraordinario». Pero mientras el médico corría a buscar ayuda, David permaneció al lado de Isabela, con la mano aún en su frente, los labios moviéndose en una oración silenciosa de gratitud. Él sabía, con una certeza que venía de un lugar más profundo que la lógica, que Isabela iba a despertar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero ella iba a volver. Ricardo miró al joven con una admiración que era casi reverencia. «¿Cómo lo sabías? ¿Cómo sabías que ella iba a responder?» David abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de esperanza. «Mi madre me enseñó que la fe mueve montañas, señor Ricardo. Y a veces, cuando rezamos por otras personas, especialmente por quienes están sufriendo, Dios escucha de una manera diferente». «¿Tu madre?» Ricardo se detuvo, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre la vida de ese chico que estaba cambiando todo. «David, cuéntame, ¿dónde vives? ¿Cómo es tu vida?» El joven dudó, como si no estuviera acostumbrado a hablar sobre sí mismo. «No es una historia muy interesante, señor. Vivo en un albergue con mi hermana Ana. Ella tiene 12 años. Trabajo aquí de noche y en algunos lugares durante el día para poder mantenernos a los dos y sus padres». El dolor que pasó por el rostro de David fue como una puñalada en el corazón de Ricardo. «Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años. Nunca más lo vimos y mi madre...» La voz del chico se quebró. «Mi madre murió de cáncer hace 2 años. No teníamos dinero para el tratamiento y cuando conseguimos un lugar en el hospital público, ya era demasiado tarde». La culpa golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Mientras él gastaba fortunas tratando de salvar a Isabela, había niños como la madre de David muriendo por falta de recursos básicos. «David, lo siento mucho». «No lo sienta, señor», dijo David secándose los ojos. «Mi madre siempre decía que todo sucede por una razón, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Creo que ella murió para que yo pudiera entender el dolor del Señor, para que yo pudiera rezar por Isabela de la manera correcta». En ese momento, el doctor Enrique regresó corriendo con un equipo completo de neurólogos, enfermeras y técnicos. La habitación se llenó de movimiento y voces profesionales mientras realizaban una batería de pruebas a Isabela. «Señor Albuquerque», dijo el doctor Enrique después de 1 hora de exámenes intensivos, «no sé cómo explicar esto en términos médicos, pero su hija definitivamente está respondiendo a los estímulos. Su actividad cerebral ha aumentado significativamente en las últimas horas. Es como si algo hubiera reconectado las conexiones neuronales que estaban dormidas. ¿Va a despertar?», preguntó Ricardo, la voz llena de una esperanza cautelosa. «Es demasiado pronto para garantizar cualquier cosa», respondió el médico honestamente. «Pero por primera vez en 3 meses, puedo decir que hay una esperanza real. Una esperanza médica basada en datos concretos». Mientras el equipo médico continuaba sus pruebas, Ricardo llevó a David al pasillo.
Su mente estaba trabajando a alta velocidad, procesando no solo el milagro que acababa de presenciar, sino también la historia del chico que parecía haber catalizado todo. «David, tengo una propuesta para ti», dijo Ricardo, con la voz firme, con una determinación renovada. «Quiero que tú y tu hermana vengan a vivir conmigo. Temporalmente, por supuesto, hasta que... Señor, no puedo aceptar caridad». David lo interrumpió, su dignidad brillando a través de la pobreza. «Yo trabajo por lo que tengo». «No es caridad», dijo Ricardo rápidamente. «Es un trabajo. Quiero que seas el amigo de Isabela. Cuando se despierte necesitará mucho apoyo, mucho cariño. ¿Y tú?». Se detuvo buscando las palabras correctas. «Tienes algo que ningún dinero puede comprar. Tienes un alma buena, David, y creo que mi hija necesitará eso más que cualquier medicina». David miró a los ojos de Ricardo, buscando señales de lástima o condescendencia, pero todo lo que vio fue sinceridad y una gratitud profunda. «¿Y mi hermana?». «Tu hermana también. La pondré en la mejor escuela de la ciudad. Ambos merecen una oportunidad, David. Y yo los necesito. Necesito entender cómo alguien que ha perdido tanto aún logra tener tanta fe». Lágrimas rodaron por el rostro del joven. Durante 2 años, él había cargado con el peso de cuidar de Ana solo, siempre preocupado por el día siguiente, la próxima comida, el próximo alquiler del albergue. La idea de seguridad, de un futuro estable, era casi imposible de procesar. «Señor Ricardo», dijo David con la voz embargada, «si está seguro acepto, pero con una condición». «¿Cuál?». «Quiero seguir trabajando. No importa si es en su empresa, aquí en el hospital o en cualquier lugar, pero necesito trabajar. Así me crió mi madre». Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina que había dado en meses. «David, algo me dice que vas a trabajar mucho más de lo que imaginas, pero no de la forma a la que estás acostumbrado. Vas a trabajar para salvar el alma de una familia que estaba perdiendo la esperanza». Regresaron a la habitación, donde Isabela continuaba rodeada de equipos médicos, pero ahora había una diferencia palpable en el aire. Los monitores mostraban signos de vida que no existían horas antes. Y por primera vez en 3 meses, Ricardo Albuquerque realmente creyó que su hija iba a volver a casa. Mientras observaba a David sentarse de nuevo al lado de la cama y tomar la mano de Isabela, Ricardo entendió que estaba presenciando algo que iba mucho más allá de la medicina. Estaba presenciando el poder de la fe pura, del amor incondicional y de la esperanza que se niega a morir. El milagro apenas estaba comenzando. El albergue San Vicente de Paúl se encontraba en una parte de la ciudad que Ricardo Albuquerque nunca había pisado. Sus calles estrechas y mal iluminadas contrastaban brutalmente con los barrios nobles donde él se movía, y el olor a humedad y pobreza era algo para lo que su vida privilegiada nunca lo había preparado para enfrentar. Pero mientras seguía a David por los pasillos estrechos de ese lugar, Ricardo sintió algo que no esperaba. No lástima o repulsión, sino una admiración creciente por la fuerza de carácter que era necesaria para sobrevivir allí. «Es aquí», dijo David en voz baja, deteniéndose frente a una puerta de madera desconchada con el número 23 garabateado a lápiz. «Ana debe estar haciendo los deberes». Cuando la puerta se abrió, Ricardo vio a una chica que era claramente hermana de David. Los mismos ojos oscuros y expresivos, la misma dignidad que brillaba a través de la sencillez de su ropa. Ana tenía 12 años, pero había una seriedad en su rostro que hablaba de responsabilidades que ningún niño debería llevar. «David», exclamó corriendo a abrazar a su hermano. «Tardaste más de lo normal». Estaba preocupada. «Lo siento, Ana, pasó algo muy importante en el hospital». David miró a Ricardo, que permanecía en la puerta, visiblemente incómodo. «Ana, quiero que conozcas al señor Ricardo. Él necesita hablar con nosotros». Ana estudió a Ricardo con la perspicacia de una niña que aprendió temprano a desconfiar de adultos desconocidos. «¿Es del gobierno? ¿Han venido a llevarnos al orfanato?». El pánico en su voz rompió el corazón de Ricardo. «No, querida, al contrario», dijo. «Vine aquí para hacerles una propuesta que puede cambiar la vida de ustedes dos». La habitación era minúscula, 2 camas individuales pegadas a la pared, una mesita improvisada con libros escolares apilados y algunas pertenencias personales,
organizadas con un cuidado que hablaba de personas que sabían valorar cada objeto que poseían. Pero a pesar de la pobreza evidente, había algo en el ambiente que Ricardo reconoció de inmediato: amor. Ese pequeño espacio era un hogar de verdad, construido con cariño y dedicación. David se sentó al lado de su hermana en la cama y, con una delicadeza que conmovió profundamente a Ricardo, le contó toda la historia. Habló sobre Isabela, sobre las oraciones, sobre el milagro que habían presenciado en el hospital. Y luego, con una voz cuidadosa, le explicó la propuesta de Ricardo. Ana escuchó todo en silencio, sus ojos grandes moviéndose entre su hermano y el extraño bien vestido, que prometía una vida que parecía demasiado buena para ser verdad. Cuando David terminó, ella se quedó en silencio por un largo momento. ¿Y podemos volver aquí si no funciona?, preguntó finalmente, su voz pequeña pero firme. Claro que pueden, respondió Ricardo, arrodillándose para quedar a su altura. Pero Ana, les prometo que los cuidaré, no como un jefe, sino como alguien que ha entendido que los necesita tanto como ustedes necesitan seguridad. ¿Por qué? La pregunta vino con la honestidad brutal de los niños. ¿Por qué un hombre rico como usted quiere ayudarnos? ¿Qué gana usted con esto? Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que su hermano había hecho algo que ningún médico, ningún especialista, ninguna cantidad de dinero había logrado hacer? ¿Cómo decirle que la fe de David había reconectado su propia alma con algo más grande que él que había perdido hacía mucho tiempo? Ana, dijo con la voz embargada, tu hermano me devolvió a mi hija, y en el proceso me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre: la esperanza. No puedo pagar eso con dinero. Solo puedo devolverlo cuidándolos a ustedes. 3 horas después, estaban en la mansión de Ricardo y Ana Silva estaba experimentando un choque cultural que la dejó temporalmente sin palabras. La casa era un palacio comparado con cualquier lugar donde ella hubiera vivido. Jardines que parecían sacados de una película, una piscina que brillaba bajo las luces nocturnas, habitaciones que eran más grandes que todo el albergue. Dios mío, susurró mientras Ricardo los llevaba a las habitaciones que había preparado. Es como si hubiéramos entrado en un sueño. María, el ama de llaves de la familia Albuquerque, desde hacía más de 20 años, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había visto a su jefe hacer muchas cosas impulsivas a lo largo de los años, especialmente después del accidente de Isabela, pero nunca algo así. Señor Ricardo, dijo discretamente mientras David y Ana exploraban sus nuevas habitaciones, ¿está seguro de lo que está haciendo? Es decir, parecen ser buenos chicos, pero... María, la interrumpió Ricardo amablemente. Ese chico hizo que mi hija reaccionara después de 3 meses en coma. Si eso no es una señal de que él debería estar aquí, no sé lo que es. Esa primera noche en la mansión, ninguno de los 3 logró dormir mucho. Ana se quedó despierta, mirando al techo de su nueva habitación, tratando de procesar el cambio radical en su vida. David pasó horas en la ventana, mirando las luces de la ciudad y pensando en la responsabilidad que había asumido. Y Ricardo se sentó en su biblioteca, contemplando cómo un encuentro casual en el pasillo de un hospital había cambiado completamente el rumbo de su existencia. A la mañana siguiente, regresaron juntos al hospital. Ana insistió en acompañarlos, curiosa por conocer a la chica, por la que su hermano había rezado con tanta devoción. Cuando vio a Isabela por primera vez a través del cristal de la UCI, sus palabras fueron simples, pero profundas. Es bonita. Parece que está soñando cosas buenas. El doctor Enrique los recibió con noticias que confirmaron lo que Ricardo ya sabía en su corazón. Isabela estaba mejorando de forma constante e inexplicable. Su actividad cerebral había aumentado durante la noche y por primera vez había mostrado movimientos oculares que sugerían respuesta a estímulos visuales. Es extraordinario, admitió el médico, mostrándoles los resultados de los exámenes. En toda mi carrera, nunca he visto una recuperación tan repentina después de un coma tan prolongado. Es como si algo hubiera reconectado las conexiones neuronales que estaban inactivas. David se acercó a la cama de Isabela y, como la noche anterior,
puso suavemente la mano en su frente. «Buenos días, Isabela. Traje a mi hermana para que te conozca. Se llama Ana y es la persona más valiente que conozco». Para sorpresa de todos, los monitores mostraron inmediatamente un aumento en la actividad cerebral de Isabela. No solo picos aleatorios, sino patrones que sugerían que ella realmente estaba procesando las palabras de David. «Esto es imposible», murmuró el doctor Enrique, verificando los equipos. «Es como si estuviera respondiendo específicamente a la voz de él». Ana se acercó tímidamente a la cama. «¿Puedo hablar con ella también?» «Claro, querida», dijo Ricardo con la voz llena de emoción. «Hola, Isabela», dijo Ana en voz baja. «Soy Ana, la hermana de David. Me contó que estás luchando por despertar. Quería que supieras que todos estamos rezando por ti y por tu padre. Tu padre te ama mucho. Se le nota en los ojos». En ese momento algo verdaderamente milagroso sucedió. Los ojos de Isabela, que habían permanecido cerrados durante 3 meses, se abrieron lentamente, no por completo, pero lo suficiente para que todos vieran sus iris oscuros moviéndose, tratando de enfocar en el ambiente a su alrededor. El grito de alegría de Ricardo resonó por todo el piso. El doctor Enrique corrió a examinar a Isabela, mientras enfermeras aparecían de todos lados. Pero en medio de toda la agitación médica, Isabela hizo algo que hizo que el corazón de Ricardo se detuviera. Miró directamente a David y trató de sonreír. Ella está tratando de hablar», dijo el doctor Enrique inclinándose sobre la paciente. «Isabela, ¿puedes oírme?» Los labios de Isabela se movieron, pero no salió ningún sonido. Estaba claramente frustrada, tratando de comunicar algo importante. David se acercó más y con una intuición que venía de algún lugar profundo, susurró. «No tienes que esforzarte, Isabela. Sabemos que estás volviendo. Tu padre está aquí. Todo está bien». Lágrimas comenzaron a correr por los ojos de Isabela, y esta vez, cuando sus labios se movieron, un susurro casi inaudible salió. «Papá». Ricardo se derrumbó al lado de la cama, sosteniendo la mano de su hija y llorando como no lo hacía desde el día del accidente. «Estoy aquí, hija mía. Estoy aquí y nunca más me iré». Ana, que había presenciado todo con los ojos abiertos de par en par, se acercó a David y susurró. «Es verdad, ¿verdad? Rezamos y ella mejoró». David asintió, él mismo luchando contra las lágrimas. A veces, Ana, cuando rezamos por los demás, especialmente por quienes están sufriendo, suceden cosas que no podemos explicar. Mamá siempre decía que Dios escucha todas las oraciones, pero algunas las responde de una manera que podemos ver. En las horas que siguieron, Isabela continuó mostrando signos de mejora. Logró mover ligeramente la cabeza, apretó la mano de su padre varias veces y sus ojos permanecieron abiertos por periodos cada vez más largos. El doctor Enrique estaba eufórico, pero también completamente perplejo desde el punto de vista médico. «Señor Albuquerque», le dijo en privado, «seré honesto con usted. Desde el punto de vista científico, no puedo explicar lo que está sucediendo. Los comas prolongados no se resuelven así, de la noche a la mañana, pero no puedo negar los hechos. Su hija está despertando». Mientras el equipo médico continuaba sus pruebas, Ricardo llevó a David al pasillo. Su mente estaba trabajando a alta velocidad, procesando no solo el milagro que acababa de presenciar, sino también la historia del chico que parecía haber catalizado todo. «David, tengo una propuesta para ti», dijo Ricardo, con la voz firme, con una determinación renovada. «Quiero que tú y tu hermana vengan a vivir conmigo, temporalmente, por supuesto, hasta que... Señor, no puedo aceptar caridad». David lo interrumpió, su dignidad brillando a través de la pobreza. «Yo trabajo por lo que tengo». «No es caridad», dijo Ricardo rápidamente. «Es un trabajo. Quiero que seas el amigo de Isabela. Cuando se despierte, necesitará mucho apoyo, mucho cariño. ¿Y tú?». Se detuvo buscando las palabras correctas. «Tienes algo que ningún dinero puede comprar. Tienes un alma buena, David. Y creo que mi hija necesitará eso más que cualquier medicina». David miró a los ojos de Ricardo, buscando señales de lástima o condescendencia. Pero todo lo que vio fue sinceridad y una gratitud profunda. «¿Y mi hermana?». «Tu hermana también. La pondré en la mejor escuela de la ciudad. Ambos merecen una oportunidad, David. Y yo los necesito».
Necesito entender cómo alguien que ha perdido tanto aún logra tener tanta fe. Lágrimas rodaron por el rostro del joven. Durante 2 años, él había cargado con el peso de cuidar de Ana solo, siempre preocupado por el día siguiente, la próxima comida, el próximo alquiler del albergue. La idea de seguridad, de un futuro estable, era casi imposible de procesar. «Señor Ricardo», dijo David con la voz embargada, «si está seguro acepto, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero seguir trabajando. No importa si es en su empresa, aquí en el hospital o en cualquier lugar, pero necesito trabajar. Así me crió mi madre». Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina que había dado en meses. «David, algo me dice que vas a trabajar mucho más de lo que imaginas, pero no de la forma a la que estás acostumbrado. Vas a trabajar para salvar el alma de una familia que estaba perdiendo la esperanza». Regresaron a la habitación, donde Isabela continuaba rodeada de equipos médicos, pero ahora había una diferencia palpable en el aire. Los monitores mostraban signos de vida que no existían horas antes, y por primera vez en 3 meses, Ricardo Albuquerque realmente creyó que su hija iba a volver a casa. Mientras observaba a David sentarse de nuevo al lado de la cama y tomar la mano de Isabela, Ricardo entendió que estaba presenciando algo que iba mucho más allá de la medicina. Estaba presenciando el poder de la fe pura, del amor incondicional y de la esperanza que se niega a morir. El milagro apenas estaba comenzando. El cementerio de la Saudade se encontraba en una colina que dominaba la parte antigua de la ciudad, donde las sepulturas simples de personas pobres contrastaban con los mausoleos de mármol de los ricos. Era un lugar donde las diferencias sociales se disolvían en la democracia final de la muerte, donde cada tumba contaba una historia de amor, o pérdida y anhelo. Isabela sostenía firmemente la mano de Ana mientras caminaban por los caminos de tierra batida entre las sepulturas. Había salido del hospital solo 3 días antes, aún un poco débil, pero decidida a cumplir la promesa que se había hecho a sí misma durante los últimos días de hospitalización: conocer a la mujer que había criado al chico, cuya fe la había traído de vuelta a la vida. David caminaba unos pasos por delante, cargando un ramo de flores blancas que Isabela había insistido en comprar. Rosas y lirios que perfumaban el aire matutino con su dulce fragancia. Ricardo lo seguía en respetuoso silencio, comprendiendo que estaba a punto de presenciar algo sagrado. «Es aquí», dijo David suavemente, deteniéndose frente a una sepultura simple, marcada solo por una cruz de madera y una pequeña placa de metal con la inscripción: Carmen Silva, Madre Amada. John 35, 2022. La fe mueve montañas. El silencio que se instaló sobre el pequeño grupo era pesado de emoción. Ana se arrodilló al lado de la sepultura, sus pequeñas manos organizando cuidadosamente las flores que Isabela había traído. David se quedó de pie, con la cabeza baja, los labios moviéndose en una oración silenciosa. Isabela observó todo por un momento y luego, sorprendiendo a todos, se arrodilló al lado de Ana y colocó sus propias flores sobre la tumba. «Doña Carmen», dijo, su voz aún ronca pero firme. «Soy Isabela, la chica por la que su hijo rezó». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero continuó. «Quiero que sepa que él me salvó no solo del coma, sino de algo mucho peor. Me enseñó que existen personas buenas en el mundo, personas que rezan por extraños, que cuidan unos de otros, que aman sin pedir nada a cambio». Se detuvo secándose las lágrimas y miró la cruz simple. «Usted crió a un hijo extraordinario, doña Carmen, un chico que tiene el corazón más puro que he conocido, y le prometo que cuidaré de él y de Ana como si fueran mis hermanos de verdad, porque eso es lo que son ahora. Eso es lo que somos todos, una familia». David ya no pudo contenerse. Los sollozos que había reprimido durante 2 años, desde el día en que había puesto la primera pala de tierra sobre el ataúd de su madre, finalmente salieron. Se arrodilló al lado de Isabela, sus manos tocando la tierra que cubría el cuerpo de la mujer que había sido su universo entero. «Mamá», susurró con la voz rota por el dolor y la gratitud. «Intenté ser fuerte como me enseñaste. Intenté cuidar de Ana. Intenté hacer lo que tú harías. Y entonces sucedió este milagro. Encontramos una familia, mamá.
Encontramos personas que nos aman de verdad. Ana se acercó a su hermano y puso su pequeña mano en su hombro. David, ¿recuerdas lo que mamá siempre decía? ¿Que cuando ayudamos a los demás también nos sanamos? Creo que fue eso lo que pasó. Tú ayudaste a Isabela y ahora todos estamos sanados. Ricardo, que había observado toda la escena con un nudo en la garganta, finalmente se acercó. Se arrodilló al lado de los tres jóvenes, frente a la tumba de la mujer que nunca había conocido, pero que había moldeado el alma del chico que había salvado a su hija. «Doña Carmen», dijo con la voz embargada, «no soy un hombre religioso. Pasé la vida creyendo que el dinero podía resolverlo todo, que el poder era más importante que la fe, pero su hijo me enseñó que estaba equivocado». Hizo una pausa, limpiándose los ojos. «Él me devolvió a mi hija y en el proceso me devolvió mi humanidad. Prometo que honraré la memoria de usted cuidando de él y de Ana, como si fueran mis propios hijos». El viento suave de la mañana agitó las flores que habían colocado sobre la tumba, como si fuera una bendición silenciosa. Por un momento, todos sintieron una presencia casi palpable, no de fantasmas o miedo, sino de amor. El amor de una madre que había plantado semillas de bondad en los corazones de sus hijos, y ahora veía esas semillas floreciendo en formas que ella jamás podría haber imaginado. Cuando finalmente se levantaron, eran personas diferentes. David había encontrado la paz que buscaba desde la muerte de su madre. Hannah había encontrado la familia que tanto había deseado. Isabela había encontrado un propósito que iba más allá de su propia recuperación. Y Ricardo había encontrado algo que perdió hacía mucho tiempo, la fe en la bondad humana. De regreso a casa, Isabela sorprendió a todos con un anuncio. «Papá, he tomado una decisión. Cuando me recupere por completo, quiero estudiar medicina. Quiero especializarme en neurología, como el doctor Enrique. Quiero ayudar a otras familias que están pasando por lo que pasamos nosotros». Ricardo miró a su hija, viendo en ella una determinación y una madurez que no existían antes del accidente. «¿Estás segura, querida? Es un camino largo y difícil». «Estoy segura», respondió Isabela mirando a David y a Ana en el asiento trasero del coche. «Aprendí que los milagros suceden cuando las personas se preocupan unas por otras. Quiero ser parte de eso. Quiero ser la persona que trae esperanza a familias desesperadas». David sonrió, recordando las palabras de su madre sobre Dios, usando a las personas para cuidar unas de otras. «Creo que tu madre estaría orgullosa de esa decisión». «Nuestra madre», corrigió Ana suavemente. «Ella es nuestra madre ahora también». La corrección trajo lágrimas a los ojos de Isabela. En 3 meses de coma, ella había perdido mucho. La inocencia, la sensación de invulnerabilidad de la juventud, algunos meses de su vida. Pero había ganado algo invaluable. Una familia que había sido forjada no por la sangre, sino por el amor y la fe. Esa tarde, de vuelta en la mansión, sucedió algo que simbolizó perfectamente la transformación que todos habían sufrido. Isabela pidió ver su habitación, el espacio lujoso que había sido su santuario antes del accidente. Cuando abrió la puerta, encontró exactamente lo que esperaba. Una habitación de princesa, llena de cosas caras y bonitas, pero vacía de alma. «Papá», dijo, mirando a su alrededor con nuevos ojos, «¿puedo hacer algunos cambios aquí?» «Claro, querida. Es tu habitación. Quiero que David y Ana me ayuden a redecorarla. Quiero que sea un espacio donde todos podamos estar juntos, donde podamos estudiar, conversar, soñar sobre el futuro». Hizo una pausa, tocando delicadamente una de las muchas muñecas caras que nunca había valorado de verdad. «Quiero donar la mayor parte de estas cosas a niños que puedan disfrutarlas de verdad. Y quiero usar el espacio para crear algo nuevo, un lugar que represente quienes somos ahora». Alomi. Largo de las semanas siguientes, la habitación de Isabela se transformó. Las muñecas caras dieron paso a libros de medicina que ella había comenzado a estudiar. La ropa de diseñador fue reemplazada por ropa más simple y cómoda. Y lo más importante, el espacio se convirtió en un centro de actividad familiar, donde David ayudaba a Ana con los deberes, donde Isabela practicaba ejercicios de fisioterapia mientras conversaba con sus hermanos, donde todos se reunían para ver películas los viernes por la noche.
Pero el cambio más significativo ocurrió una mañana de domingo, 2 semanas después de la visita al cementerio. Isabela bajó a desayunar y encontró a Ricardo leyendo el periódico en la mesa del comedor, una rutina que había retomado desde su recuperación. «Papá», dijo, sentándose a su lado, «tengo una propuesta. Dime, querida, quiero que transformemos parte de la mansión en una fundación, un lugar donde niños necesitados puedan venir a estudiar, recibir ayuda con los deberes, tener acceso a libros y computadoras, como una biblioteca comunitaria, pero más que eso, un centro de esperanza». Ricardo bajó el periódico, estudiando el rostro decidido de su hija. «¿Y qué te hizo pensar en eso?» «David y Ana son inteligentes, talentosos, llenos de potencial. Pero si no fuera por el accidente, si no fuera por esta coincidencia extraordinaria, estarían luchando solos contra un sistema que no se preocupa por niños como ellos». Isabela hizo una pausa, sus ojos brillando con pasión. ¿Cuántos otros David y Ana existen por ahí? ¿Cuántos niños con un potencial increíble están perdidos porque nadie cree en ellos? La propuesta tocó algo profundo en el corazón de Ricardo. Durante meses después del accidente, se había preguntado cuál era el propósito de toda su riqueza si no podía salvar lo único que realmente le importaba. Ahora su hija estaba ofreciendo una respuesta. «¿Sabes, Isabela?», dijo, dejando el periódico a un lado. «Creo que esa es la mejor idea que has tenido. Vamos a hacerlo. Vamos a crear algo que honre lo que David y Ana nos enseñaron sobre la esperanza y la fe». Cuando David y Ana bajaron a desayunar y se enteraron de la propuesta, sus reacciones fueron exactamente lo que Isabela esperaba. No una gratitud excesiva o asombro por la generosidad. En cambio, inmediatamente comenzaron a hacer sugerencias prácticas, a pensar en cómo hacer que el proyecto fuera real y efectivo. «Podemos empezar con los niños del albergue donde vivíamos», dijo Ana con entusiasmo. «Hay muchos allí que son súper inteligentes, pero no tienen un lugar para estudiar bien. Y podemos crear un programa de mentoría», agregó David, «donde los niños mayores ayuden a los más jóvenes como una gran familia, donde todos se cuidan mutuamente». Ricardo observaba esta conversación animada y entendió que había presenciado una transformación completa. Su casa, antes un mausoleo silencioso de riqueza sin propósito, se estaba convirtiendo en un centro de vida, esperanza y amor. Su hija, antes una adolescente mimada y superficial, se estaba transformando en una joven con propósito y compasión. Y él mismo estaba descubriendo que el verdadero poder no venía de controlar empresas o acumular riqueza, sino de usar esos recursos para transformar vidas. Esa noche, mientras la familia se reunía en la sala de estar para planificar los detalles de la fundación, Ricardo tuvo una revelación que lo dejó sin aliento. Ya no eran una familia rica que había adoptado a 2 niños pobres. Ya no eran un hombre poderoso haciendo caridad. Eran simplemente una familia. 4 personas que se habían encontrado unas a otras en los momentos más oscuros de sus vidas y habían descubierto que juntas podían crear suficiente luz para iluminar el mundo a su alrededor. Mientras observaba a Isabela explicar animadamente sus planes a Ana, mientras veía a David ayudando a dibujar el diseño de la futura biblioteca, Ricardo entendió que el verdadero milagro no había sido solo que su hija se despertara del coma. El verdadero milagro era el descubrimiento de que el amor incondicional, cuando es genuino, no solo sana, transforma, crea posibilidades que no existían antes, construye puentes entre mundos que parecían imposibles de conectar. Y todo había comenzado con un joven de la calle, arrodillado en el pasillo de un hospital, susurrando una oración por una chica que nunca había conocido. A veces, pensó Ricardo, los milagros comienzan en los lugares más simples y se extienden de maneras que cambian para siempre a todos los que tocan. 5 años después, el Hospital San Rafael estaba de fiesta. Pasillos que un día resonaron solo con dolor y desesperación, ahora vibraban con risas y aplausos. En la sala de convenciones del hospital, cientos de personas se reunían para la inauguración oficial del Centro de Neurología Avanzada Carmen Silva, un ala entera dedicada al tratamiento de pacientes en coma y sus familias. El doctor Enrique Moreira, ahora director del centro,
Observaba a la multitud con una sonrisa de satisfacción. En 5 años, había presenciado una transformación que desafiaba todo lo que había aprendido en la Facultad de Medicina, no solo en el hospital, sino en las vidas de las personas que habían transformado una tragedia personal en una misión de esperanza para miles de otras familias. Señoras y señores, su voz resonó por el sistema de sonido. Es con inmenso placer que declaro oficialmente inaugurado el Centro Carmen Silva. Pero antes de dar inicio a las actividades, me gustaría llamar al escenario a las personas que hicieron todo esto posible. La audiencia se puso de pie en aplausos cuando 4 figuras subieron al escenario. Ricardo Albuquerque, ahora de 50 años, con el cabello ligeramente canoso, pero sus ojos brillando con una vitalidad que no poseía 5 años antes. A su lado Isabela, ahora de 21 años, vistiendo el delantal blanco de médica residente en neurología. Se había graduado en tiempo récord y ya era considerada una de las estudiantes más prometedoras de su generación. Y luego David y Ana Silva. David, ahora de 21 años, se había convertido en psicólogo especializado en trauma y duelo, dedicando su vida a ayudar a familias en crisis. Ana, de 17 años, cursaba el último año de secundaria con calificaciones excepcionales, ya aceptada en 3 universidades de medicina. Amigos míos, comenzó Ricardo con la voz cargada de emoción. Cuando pisamos este hospital por primera vez hace 5 años, éramos personas rotas. Yo era un padre desesperado, dispuesto a gastar cualquier cantidad para salvar a mi hija. Isabela estaba perdida en la oscuridad de un coma que parecía eterno. Y David y Ana eran 2 niños luchando por sobrevivir en un mundo que parecía haberse olvidado de ellos. Hizo una pausa, mirando a la audiencia repleta de familias, médicos, enfermeros y representantes de la prensa. Pero algo extraordinario sucedió en estos pasillos. Descubrimos que los verdaderos milagros no ocurren cuando compramos la cura. Ocurren cuando ofrecemos amor incondicional, cuando extendemos la mano a quien lo necesita, cuando rezamos no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Isabela se acercó al micrófono, su voz clara y segura. El Centro Carmen Silva no es solo un hospital. Es una prueba de que cuando la medicina se une a la compasión, cuando la ciencia trabaja junto con la fe, suceden milagros reales. Miró a David, quien sonrió alentadoramente. En los últimos 5 años, nuestra familia ha crecido de maneras que nunca imaginamos. La Fundación Esperanza, que creamos en nuestra casa, ya ha ayudado a más de 500 niños a tener acceso a la educación. Y ahora este centro ofrecerá no solo tratamiento médico de excelencia, sino apoyo emocional y espiritual para familias que enfrentan lo que nosotros enfrentamos. David se acercó al micrófono y, por un momento, apareció de nuevo el chico de 16 años que rezaba en los pasillos del hospital. Mi madre siempre decía que Dios usa a la gente común para hacer cosas extraordinarias. Yo era solo un chico de la calle que sabía rezar, pero esa oración, hecha con amor genuino por una chica que nunca había conocido, se transformó en algo mucho más grande. Su voz se quebró ligeramente. Este centro lleva el nombre de Carmen Silva, no porque ella fuera rica o famosa. Lleva su nombre porque ella me enseñó que la verdadera fe es la que nos lleva a cuidar unos de otros. Ana, la más joven, pero cuya sabiduría había impresionado a todos a lo largo de los años, habló por último. ¿Quieren saber cuál fue el verdadero milagro? No fue solo que Isabela se despertara del coma. Fue que descubriéramos que cuando personas rotas se unen con amor, no solo se sanan, se vuelven capaces de sanar el mundo a su alrededor. La emoción en la sala era palpable. No había un ojo seco en la audiencia, pero el momento más conmovedor aún estaba por venir. Ahora, anunció el doctor Enrique, me gustaría llamar al escenario a una persona muy especial, alguien que fue el primer paciente en beneficiarse de lo que hoy estamos inaugurando oficialmente. De las primeras filas, una mujer de aproximadamente 40 años se levantó, acompañada por una niña de unos 12 años. Caminó lentamente hasta el escenario, visiblemente emocionada. Mi nombre es Carla Santos, dijo al micrófono su voz temblorosa. Esta es mi hija, Mariana. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Hace 2 años,
Mariana sufrió un accidente de bicicleta y estuvo en coma durante 6 semanas. Cuando llegamos aquí, yo estaba donde el señor Ricardo estaba hace 5 años, desesperada, asustada, sin esperanza. Pero este hospital había cambiado. Ya no era solo un lugar de tratamiento médico. Era un lugar donde las familias eran cuidadas integralmente, donde había personas como David que se sentaban con nosotros en las madrugadas difíciles, donde había médicos como la doctora Isabela, que trataban a mi hija no como un caso médico, sino como una persona amada. Mariana, una niña de ojos brillantes y sonrisa amplia, tomó el micrófono de su madre. Quería darles las gracias a todos. Cuando me desperté del coma, la primera persona que vi fue la doctora Isabela y me contó una historia sobre un chico que rezó por ella cuando ella estaba durmiendo como yo. ¿Y saben qué más? Ese chico, David, también rezó por mí. Y ahora estoy aquí, completamente sana, para decirles que los milagros son reales. La ovación que siguió duró casi 10 minutos. La gente lloraba abiertamente, se abrazaba, compartía sus propias historias de esperanza y sanación. El centro médico había sido inaugurado, pero más que eso, una nueva filosofía de cuidado había sido establecida. Más tarde, esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, después de que la prensa había hecho sus reportajes y los médicos se habían ido a casa, 4 personas se encontraron en el mismo pasillo donde todo había comenzado hace 5 años. El pasillo de la UCI estaba silencioso, iluminado solo por la luz suave de las lámparas nocturnas. Caminaron hasta la puerta de lo que antes era la habitación 304, ahora transformada en una sala de estar para familias de pacientes. ¿Se acuerdan?, preguntó Isabela suavemente, tocando la puerta de cristal. ¿Cómo olvidarlo?, respondió David, con una sonrisa nostálgica en su rostro. Fue aquí donde aprendí que a veces, cuando creemos que estamos ayudando a alguien, en realidad estamos siendo salvados. Ricardo puso sus brazos alrededor de los 3 jóvenes, sus hijos en todos los sentidos que importaban. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de toda esta historia? No fue el hecho de que Isabela se despertara del coma. Fue como cada uno de nosotros se convirtió en una mejor persona por los demás. Ana, ahora una joven segura, a punto de entrar en la universidad, miró la placa en la pared que marcaba la sala. Centro de Apoyo Familiar Carmen Silva. Creo que mamá estaría orgullosa, dijo suavemente. Ella está orgullosa, corrigió David, mirando hacia arriba a través de la ventana del pasillo, donde las estrellas brillaban en la noche clara. Estoy seguro de que lo está. Se quedaron allí por unos minutos en silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos y reflexiones. Habían pasado 5 años, pero el impacto de ese primer encuentro continuaba expandiéndose en ondas concéntricas de bien. La Fundación Esperanza, que funcionaba en un ala de la mansión Albuquerque, se había convertido en una referencia nacional en educación para niños necesitados. Cientos de jóvenes ya habían pasado por sus programas, muchos obteniendo becas en universidades prestigiosas. El Centro Carmen Silva estaba listo para atender a familias de todo el país, ofreciendo no solo tecnología médica de vanguardia, sino un enfoque humanizado que reconocía que sanar el cuerpo sin sanar el alma era solo la mitad del trabajo. Y la familia Albuquerque Silva se había convertido en un ejemplo de cómo el amor puede trascender las diferencias sociales, cómo la fe puede mover no solo montañas, sino corazones humanos. Papá, dijo Isabela, rompiendo el silencio, ¿puedo hacer una confesión? Claro, querida. A veces me pregunto si el accidente fue realmente un accidente o si fue, si fue la forma del universo de ponernos en el camino unos de otros. David rió suavemente. Mi madre diría que no existen las coincidencias, solo Dios escribiendo recto con líneas torcidas. Entonces, agregó Ana con la sabiduría que la caracterizaba. Si fue así, significa que nuestra historia aún no ha terminado. Significa que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Ricardo miró a los 3 jóvenes extraordinarios que habían transformado su vida y entendió que Ana tenía razón. La historia que había comenzado con una tragedia y un milagro estaba lejos de tener un final. Cada vida que tocaran, cada familia que ayudaran, cada niño que inspiraran, sería una nueva página en la narrativa de esperanza
que habían comenzado a escribir 5 años antes. ¿Saben?, dijo, con la voz llena de gratitud y determinación. Creo que el verdadero milagro no fue lo que sucedió en esa habitación hace 5 años. El verdadero milagro es lo que sigue sucediendo todos los días. Es cada vez que elegimos amar en lugar de juzgar. Es cada vez que extendemos la mano a alguien que lo necesita. Es cada vez que rezamos no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Caminaron juntos hacia la salida del hospital, 4 siluetas moviéndose por los pasillos que ahora resonaban no solo con dolor, sino con esperanza. Afuera la ciudad dormía, pero ellos sabían que en algún lugar, en algún pasillo de hospital, en algún albergue, en alguna casa simple, otras historias de fe y milagro estaban comenzando. Y tal vez, solo tal vez, en algún lugar de la vasta eternidad, una mujer llamada Carmen Silva sonreía, sabiendo que las semillas de amor que había plantado en el corazón de sus hijos continuaban floreciendo, creando jardines de esperanza, en lugares donde antes solo había desierto. Porque algunos milagros no suceden solo una vez. Algunos milagros se vuelven eternos, pasando de corazón a corazón, de vida a vida, creando una cadena inquebrantable de amor que puede literalmente transformar el mundo. Y todo había comenzado con un joven de la calle, arrodillado en el frío suelo de un hospital, susurrando una oración por una chica que nunca había conocido.